Buenas noches y bienvenidos a todos. Hoy la Municipalidad de Miraflores presenta la charla virtual Ciudades, Aves y Contaminación Acústica, organizado en coordinación con el programa de Aves Urbanas y el Centro de Ornitología y Biodiversidad Corvidi. El día de hoy nos acompaña Víctor Gamarra. Víctor es ornitólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa e investigador asociado del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, interesado en la evolución, biogeografía, ecología y conservación de aves neotropicales. Tiene más de 15 años de experiencia y participación en expediciones biológicas, consultorías, evaluaciones y monitoreos biológicos. Es ejecutor y colaborador en proyectos de investigación con entidades nacionales e instituciones internacionales. Actualmente es consultor externo en temas de biodiversidad, conservación y monitoreo de aves. Es representante del programa de aves urbanas Arequipa y asesor del proyecto de Corvidi, Aves Urbanas de Lima. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y inicialmente un agradecimiento a Víctor Gamarra por acompañarnos en este espacio ambiental. Agradecer también a las personas que nos vienen acompañando en este live en las redes de Ambiente Miraflores. Si tienen alguna duda y consulta, ya saben que pueden hacerla escribiendo en los comentarios de este live. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, no sé si es que se me escucha bien y si se ve la pantalla bien, sin problema. En ese momento te estamos viendo perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que nada también te agradezco por la invitación. La invitación ha sido realmente una grata sorpresa. He seguido de cerca algunas actividades que la Municipalidad de Miraflores viene desarrollando, todas relacionadas con el tema de las aves. Y en principio también a toda la organización, producto también de la colaboración de Priscila y Omar. Así que bueno, les agradezco muchísimo, específicamente a la Municipalidad de Miraflores, por este espacio para dar esta charla. Que dicho sea de paso, esta charla, si bien es cierto, puede tener algunas cuestiones técnicas, la idea también es que podamos hacer un equilibrio entre lo que es el conocimiento académico y la relación con el conocimiento a partir de la percepción humana, ¿no? Es decir, la percepción de los ciudadanos, y sobre todo también enlazarlo con la parte de gestión a partir de lo que ustedes hacen en las municipalidades, que son un pilar importante para la organización y el cuidado, sobre todo de las áreas verdes. En sitios tan, digamos, complicados desde el punto de vista de la urbanización como Lima, ¿no? Entonces, la charla que les voy a presentar titula Ciudades, Aves y Contaminación Acústica. Vamos a enlazar los tres componentes que menciona mi título. Yo trabajo actualmente en el Museo de Historia Natural en Arequipa, soy investigador asociado, y parte de la charla va a también involucrar un proyecto de investigación que está relacionado justamente con el tema de contaminación acústica. Entonces, no sé si es que se ve la imagen. Esta es una foto. Víctor, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. No estás compartiendo pantalla aún. Ah, mira. Pensé que ya estaba compartido. Bueno, mientras va compartiendo su pantalla, Víctor, les recordamos a las personas que nos están acompañando en este live que pueden hacer sus preguntas y consultas en los comentarios de este live. Ahora sí, estamos viendo tu pantalla, Víctor. Adelante. Buenísimo, muchas gracias por avisarme. Entonces, esto es el título, hay unas fotos ahí, pero les voy a mostrar una galería de fotos que se ven en Lima, empezando por esta imagen es bastante sugerente. Esta es una población de aves migratorias que visitan los humedales de la costa peruana. Esto es en el humedal de Chancay, en el Cascajo. Aquella vez llegué a contabilizar más o menos 5.000 o 7.000 de estas gaviotas que vienen desde Norteamérica. Y esto va a colación con las siguientes imágenes, ¿no?, que podemos ver en todo Lima, ¿no? Básicamente en la zona urbana. Son fotos de aves de la zona urbana que he podido obtener en casi 3 años de visitas, haciendo evaluaciones con la Municipalidad de Lima y con proyectos independientes. Y como ven, una de las características más interesantes de estas imágenes son los colores, ¿no?
están vivos de algunas especies, pero también lo interesante de estas imágenes es que también muestro algunas especies que, y esto lo voy a comentar más adelante, que tienen una percepción negativa, y esta es una de estas aves, que mucha gente las considera por sus colores y por su forma, ¿no? Lo ven acá en esta foto, como negativa. Sin embargo, de todas las imágenes que he mostrado, esta especie es una de las más importantes dentro del ecosistema urbano, específicamente de Lima. ¿Por qué? Porque se encarga de poder reciclar de alguna forma el material orgánico o la basura propiamente dicha, eh, de todo lo que nosotros producimos, ¿no? Esta es una especie que tiene un rol en el ecosistema fundamental. Sin embargo, la gente percibe a esta especie negativamente por su color y su forma. Más adelante, al final les voy a comentar otro estudio que estamos desarrollando sobre este tema de percepción. Entonces, yendo al grano, para poder enmarcar la charla, ¿qué son las aves urbanas? ¿No? Las aves urbanas son básicamente todas estas especies que nosotros vemos en los parques, en las áreas verdes, en nuestros jardines, en nuestras casas, en las plazas, etc. Y estas aves urbanas están definidas porque necesitan ciertas condiciones para poder completar su ciclo biológico. Es decir, a pesar de que puede ser negativa la urbanización, este escenario también proporciona recursos de alimento, lugares para anidamiento, algunas características importantes que les permite completar los ciclos biológicos de estas aves. Entonces, a pesar de que estas aves están adaptadas a la vida urbana, también se enfrentan a una serie de amenazas, que es el foco de esta charla, pero también está relacionado con la limitación de alimento, la escasez de refugios, ¿no? Como vemos, el cemento va ocupando más espacio en nuestras ciudades y entonces las áreas verdes se van reduciendo más, ¿no? Especies, por lo tanto, que pueden ser de alguna forma residentes en el ecosistema antes de la implantación de la urbanización, van desapareciendo o van desplazándose y por lo tanto aparecen otras especies que tienen hábitos o requerimientos más generalistas o también especies exóticas, no solamente de aves, sino también de depredadores, como son los gatos, un tema de debate que merece también una charla independiente porque es un tema que tiene mucha discusión a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo en distritos como Miraflores, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los gatos. Entonces, también las aves urbanas están caracterizadas por un proceso importante dentro de su historia natural, es decir, dentro de lo que es la vida del ave, y es la adaptación, ¿no? Existen diferentes casos de adaptación, pero todos coinciden en algo, ¿no? Hay un punto clave en esta adaptación, y es que estas aves, en el contexto urbano, para caracterizarlas de esta manera, son aquellas que pierden el miedo al ser humano. Este es el primer paso para conseguir adaptarse, ¿no? Entonces, algunos investigadores estudian lo que son las distancias de huida, como por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, cuando están frente a un pajarito y quieren acercarse, algunas se escapan más rápido, ¿no? Frente a la poca distancia, y otras toleran, como las palomas, por ejemplo, el contacto o la presencia o la distancia humana. Entonces, este primer paso de adaptación incluye este proceso de perder el miedo. Por lo tanto, entonces, como las ciudades implican este filtro para muchas especies, solo algunas aves pueden adaptarse exitosamente, y otras, al no tolerar estas presiones, van a desplazarse o van a moverse a otras áreas. Menciono el tema de las aves y este espacio que me dan para hablar sobre el tema de las aves, porque las aves no solamente cumplen un rol, tal vez para algunas personas que conciben a las aves como simplemente organismos que son bonitos por su canto, por su plumaje, sino que las aves cumplen un rol importante incluso en la economía de un país. Países como Costa Rica, en este momento, después del conflicto o después de estos conflictos que ocurrieron en Colombia con las FARC, están explotando el recurso de la observación de aves como una principal medida para poder
llevar a cabo estos procesos de paz, incluso entre comunidades, entre gobiernos locales y entre personas que tal vez antes no usaban este recurso como algo económico. Entonces, un principal paso de lo que es la consideración para valorar las aves es el beneficio económico, que como les mencionaba, trae consigo este beneficio social. Pero yendo un poco más adelante, yendo un poco más en la conversación, es fundamental la observación de aves porque ocasiona un beneficio a la salud física. Porque cuando uno observa aves, el mismo hecho de salir a los parques, el mismo hecho de caminar para sacarle foto a algún picaflor, incluye actividad física. Y por lo tanto, sin querer, ¿no? Y sin darnos cuenta, estamos produciendo un beneficio que va de la mano con otro beneficio que es importantísimo y se está desarrollando en muchos sitios a través de proyectos. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, lo está haciendo, que es para la salud mental, ¿no? Se ha demostrado y hay estudios que explican con detalle cómo el observar aves trae beneficios a la salud mental, específicamente para reducir eventos de ansiedad o de depresión. En este recorte que les muestro acá, que ven aquí, de un, digamos, un diario que es público, que es de conocimiento público, de la BBC, hay varios recortes, hay varios resúmenes de investigaciones, como este, que dice, cómo ver aves cerca de tu casa puede mejorar tu salud mental. Y es evidente, porque el hecho de salir a observar aves y concentrarte en esta actividad, como lo son otras actividades también, produce este proceso de concentración, ¿no? Este foco en observar, en tratar de ver qué es lo que hace, en disfrute de los colores, del canto, y eso reduce ansiedad, ¿no? Mejora eventos de depresión. Y algunos proyectos potenciando este beneficio, incluso se está usando como un desarrollo o como un mecanismo de desarrollo para mejorar el aprendizaje y la memoria en niños. O sea, imagínense todo el beneficio que trae observar simplemente aves, diría yo, de tu parque, de la ventana de tu casa, o como ustedes lo están haciendo dentro de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Estas salidas que hacen a ver aves marinas, aves en la costa, estas campañas que se hacen, por ejemplo, del Global Big Day, que durante un día observas aves, y cada vez está creciendo más. Entonces, sí, es una actividad tan barata, relativamente diría yo, porque claro, necesitas binoculares, ¿no? Pero hay precios que pueden oscilar entre 300 soles a más, pero ahora con la tecnología incluso la gente puede hacer registros de aves con los celulares, puede tomar fotos o puede grabar simplemente los cantos. Ahora hay mucha información acerca de identificar aves por cantos, entonces es un tema bastante interesante. Entonces, en línea de los beneficios de observar aves, en esta imagen ustedes pueden ver que es un, diría yo, como un cómic, en el que los observadores de aves, que una vez que la gente entra a la observación de aves a fondo, se vuelve bastante aficionado, se vuelve bastante, diría yo, adicto a veces, pero en ambientes urbanos sucede algo interesante, y es que a veces, en los últimos años, las aves están sufriendo amenazas, como por ejemplo en la imagen de la izquierda, ven acá a un pájaro que está estrellado contra la luna de un edificio. Estas son las colisiones producto de las edificaciones que sobre todo ocurren en Estados Unidos o en países con rascacielos. Luego tenemos contaminación acústica, producto de lo que son los gases, o en esta imagen de la parte de arriba, por ejemplo, ¿no? De lo que produce toda la contaminación de vehículos, ya sea aéreos o vehículos terrestres. Luego tenemos también el tema de los atropellos de fauna silvestre, es algo que en el Perú tampoco se toma en cuenta. Luego tenemos algo que ya les había mencionado, que produce bastante debate, bastante discusión, el tema de los gatos, a la mano izquierda, mano derecha, que les voy a dar un dato relevante en un momento.
Y entonces todo esto conlleva al hecho de que, a pesar de que nosotros tenemos la capacidad para movernos obviamente a sitios a los que queremos disfrutar de la naturaleza, podemos también observar aves en ambientes urbanos. El problema es que con estos escenarios o con estas amenazas, posiblemente la observación de aves ya no sea como antes, ¿no? Y en este sentido, en este dibujo, por ejemplo, acá hay un niño que dice, a su mamá le pregunta qué son aves. Entonces, yendo ahora a la parte más técnica, he clasificado algunas amenazas que todos deberíamos de tener en cuenta, sobre todo relacionadas, sobre todo las instituciones relacionadas con la protección y conservación de las áreas verdes. Y es el tema de las especies introducidas, ¿no? La contaminación lumínica, la contaminación acústica y la contaminación atmosférica. Paisajes como este que ven en la imagen de Lima, ¿no? Y es evidente todo el tema de las construcciones y el cemento, son los mejores ejemplos de estas amenazas. Primero, entonces, acerca de especies introducidas, brevemente, ya solo con la imagen se van a dar cuenta de que este animalito que mucha gente quiere y adora es uno de los principales depredadores o es una de las principales causas de mortandad de aves en el planeta. Cada año, por ejemplo, se ha considerado a través de unos estudios y se ha determinado que entre 1.000 y 4.000 millones de aves son depredadas por gatos. En el Perú no tenemos idea, ¿no? Estos son datos de Canadá, básicamente, y algunos datos. Este año se sacó una publicación en Argentina con los perros, por ejemplo, ¿no? Y también hay un impacto de los perros, sobre todo en fauna silvestre. Pero en el caso de los gatos, que son gatos que pertenecen a animales domésticos, el impacto es terrible. Y entonces la pregunta que siempre viene a colación es ¿qué podemos hacer para salvar a las aves de los gatos? Pero también teniendo una posición de tratar de entender y tratar de concertar acerca de las personas que cuidan y protegen los gatos. No se trata simplemente de apoyar una posición y desplazar a la otra posición, ¿no? Se trata de conversar, pero como siempre digo, cualquier decisión o cualquier posición que podamos tener tiene que estar avalada por un conocimiento científico. No nos podemos dejar llevar por los fanatismos ni por los sentimentalismos, ¿no? Esto es un dato importante acerca de la cantidad de aves que mueren anualmente. Después, el tema de la contaminación lumínica, es evidente también cómo es que las ciudades, esta es una foto de la ciudad de Arequipa, donde vivo, y como ven, la ciudad está a determinadas horas de la tarde ya, empiezan a prenderse las luces y ves este escenario que para algunos les puede parecer bonito, pero para personas que tal vez estamos preocupados por el tema de las amenazas o de los factores que pueden tener un efecto negativo sobre la fauna silvestre, puede ser bastante desconcertante. Esto ocurre en todas las ciudades del planeta, en los efectos acerca de las luces o el efecto de la contaminación lumínica se ha estudiado mucho también, específicamente a nivel de hormonas que están relacionadas con el estrés en las aves, la melatonina, y esto refiere a que hay un impacto profundo y serio, porque la melatonina, al ser una hormona del estrés, también está relacionada con el éxito reproductivo de las aves, es decir, las aves, en otras palabras, acortan sus tiempos de vida, ¿no? Se sabe, y hay estudios en Europa, de que producto de todo este estrés, las aves están viviendo cada vez menos. Este tipo de estudios todavía no se han desarrollado en Perú. Desde el Museo de Historia Natural estamos tratando siempre de impulsar este tipo de enfoques o de aproximaciones para poder también entender todo lo que ocurre, no solamente con fauna silvestre, sino también con fauna urbana. Y ahora lo que nos compete es el tema de la contaminación acústica. Acerca de la contaminación atmosférica no voy a hablar, es otro tema también bastante amplio, pero nos vamos a enfocar en la contaminación acústica. La contaminación acústica, según la OEFA, en el 2015 concluye que el 90%, no, de un total de 250 puntos críticos que se midieron en Lima y en el Callao, concluyen de que exceden los estándares de calidad ambiental de ruido. Ahora,
Este ECA, este estándar de calidad ambiental, refiere a humanos, es decir, nosotros, y no se está tomando en cuenta, y nunca se tomó en cuenta, cuánto realmente afecta a la fauna silvestre, porque no existe legislación que considere esto. Los estudios de impacto ambiental, las ordenanzas municipales y cualquier tipo de gestión o presión a través de la legislación ambiental no incluye el conocimiento de lo que es eh, estos estándares o estos límites acerca de lo que puede producir el ruido en las aves, por ejemplo, ¿no? Entonces las aves en muchos países son consideradas como buenos bioindicadores. Si las aves son influenciadas por cuestiones de ruido, de luz o contaminación atmosférica, evidentemente también el ser humano está siendo afectado. Sin embargo, nos damos ese sesgo, permitimos ese sesgo, y bueno, es un tema de debate. Yo no sé de leyes, así que si alguien en el público o de los que están escuchando esta charla tiene alguna opinión o tiene injerencia respecto a esto, sería interesante tener un debate sobre este tema. Les muestro este ejemplo de un artículo científico publicado en una revista famosa a nivel mundial, Science. No es importante dar muchos detalles, lo que quiero mostrar es que en este proyecto, perdón, en esta investigación de Riveri, la autora, hace algo que a muchos de nosotros se nos ocurrió en un determinado momento, y fue ver qué ocurre durante la pandemia, durante este proceso de silencio en el que se prohibió el transporte urbano, el transporte aéreo y todas estas características propias de las ciudades, ¿no? ¿Qué pasaba con la fauna urbana? Con este silencio, ¿no? Y el título de este artículo científico es bastante sugerente, ¿no? Bastante agradable, dice cantando en una primavera silenciosa. Entonces esta investigadora se hace la pregunta y hace un diseño para poder responder esta pregunta, y lo que ella hace es grabar a las aves, a los pájaros en una ciudad en California, en Estados Unidos, durante este silencio, durante la cuarentena, y compara el canto de estas aves, de estas especies, perdón, de esta especie, con grabaciones de canto de esta misma especie, pero durante años anteriores. O sea, compara el canto de la misma especie en un día cualquiera, ¿no? Con ruido y con todo lo que conocemos en las ciudades, y lo compara con las grabaciones de la misma especie durante la cuarentena. Y lo que encuentra es algo interesante. Espero dejarme comprender con la explicación de estos gráficos. Lo que quiero que entiendan o que vean aquí es que existen dos colores, ¿no? El rojo y el azul, a la izquierda y a la derecha. Vamos a concentrarnos en el primer gráfico. Los puntos azules son grabaciones, o mejor dicho, para que se pueda entender, son cantos de la misma especie de un gorrión, llamémoslo así, cantos de un gorrión en estado silvestre, fuera de la ciudad, en ambientes silvestres. Y los puntos en rojo son los cantos de este gorrión, de la misma especie, en ambientes urbanos, antes de la cuarentena. Y ahora, lo que ocurre, inmediatamente nos vamos hacia el lado derecho, en este mismo gráfico, en el primer gráfico, vemos que los puntos, que estos cantos azules de estos individuos de gorrión que cantan en ambientes silvestres, ¿no? Tienen este valor, pero lo interesante es que los puntos rojos se parecen a estos puntos azules. ¿Qué quiere decir esto? De que que antes de la cuarentena, las aves de la misma especie en ambientes silvestres cantaban a frecuencias altas, es decir, cantaban, por decirlo así, más fuerte, para que me deje entender. Y las aves que estaban en ambientes urbanos cantaban a frecuencias diferentes a esas silvestres. Pero cuando ocurre la cuarentena, los cantos se parecen, es decir, los cantos de los ambientes urbanos vuelven a cantar o a parecerse a los cantos
de aquellas aves o de aquellos gorriones que cantan en ambientes sin perturbación. Esto es interesantísimo, ¿por qué? Porque vemos que en tan poco tiempo, con un efecto tan radical como el hacer este silencio, la perturbación que ocurre en estas aves es inmediata y la respuesta, por lo tanto, es inmediata, ¿no? Este es un bonito ejemplo de lo que incluso la pandemia para los investigadores puede resultar como una oportunidad de investigación. Así que espero que hayan podido entender este ejemplo para poder explicar lo que nosotros vamos a o estamos desarrollando en Arequipa. Solamente como breve resumen, por lo tanto, diríamos que los ambientes alterados por el hombre pueden cambiar las señales de comunicación, es decir, las urbanizaciones cambian el canto en las aves. Este canto depende de factores ambientales como, por ejemplo, el ruido o como, por ejemplo, incluso la duración del día. ¿Y de qué depende de la duración del día en los ambientes urbanos? Depende de la luz. ¿Por qué? Porque las luces están prendidas todo el tiempo. Entonces las aves que están adaptadas a comunicarse apenas sale el sol, tienen toda esta perturbación porque al tener luces artificiales todo el tiempo, ya no saben diferenciar el día de la noche. Eso también es otro tema importante. Y por otro lado, las aves que están perturbadas por este ruido o por estos factores ambientales, como lo decía al inicio, tienen que adaptarse. Y a esto se llama plasticidad comportamental. No es necesario que recuerden el nombre, lo importante es que entiendan que las aves también pueden adaptarse. Por lo tanto, habrán aves que se puedan adaptar y habrán otras que simplemente no lo hacen y por lo tanto las implicancias de ese cambio del canto puede tener consecuencias nefastas para algunas poblaciones. ¿Por qué? Porque el canto en las aves es el principal, o uno de los principales, diría yo, mecanismos para poder reproducirse. Y si tú cantas mal, obviamente no vas a poder reproducirte. Así que este tema es importantísimo. Bueno, yendo a lo que puede ser la aplicación de lo que es la contaminación acústica o el debate de lo que es la contaminación acústica en relación a las consideraciones de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, es que no existe legislación ambiental que dé información o que dé luces sobre los parámetros que ocurren o que suceden en fauna silvestre como las aves. Luego, esta misma legislación tiene implicancias para los estudios de impacto ambiental, porque todos los ECAs, todos estos valores o estos límites de contaminación están enfocados en, básicamente, seres humanos, ¿no? Y no se tiene en cuenta si es que un determinado valor de ruido puede afectar de una manera determinada a un ave, o a un roedor, o a un murciélago, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el mismo uso y el conocimiento de lo que es la contaminación acústica y sus efectos puede también servirnos como un indicador de cómo es que están mostrándose estos efectos en la población, en nosotros, ¿no? Hay mucha gente que obviamente sufre de estrés por el ruido. Imagínense las aves o imagínense otros organismos. Bien, me van a disculpar si esto es más técnico de lo que estaba hablando, pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de hablar de todas estas cosas desde un punto de vista de cultura general o de simplemente conocimiento, sino también de aplicar toda esta información a través de preguntas de investigación para poder resolver este asunto y producir conocimiento académico para apoyar estas cosas que mencionaba, ¿no? Estos problemas o estas falencias que hay en la legislación ambiental o en la gestión en lo que son las áreas protegidas, en áreas silvestres, o lo que son los ambientes urbanos a través de las municipalidades y todos estos planes de ordenamiento y todo lo que implica este desarrollo, o estos planes de desarrollo en las ciudades. Entonces, este proyecto de investigación que les voy a contar brevemente titula Variación del canto del gorrión de collar rufo
a lo largo de un gradiente urbano en la ciudad de Arequipa. Dicho sea de paso, esto también, si es que hay algún estudiante, puede ser de convocatoria para alguno que quiera hacer algo parecido en Lima. La idea, a través del programa de aves urbanas, del cual formo parte, también es generar participación o generar redes de investigación o redes simplemente de colaboración para poder fomentar más de estos estudios, no solamente con el tema de bioacústica, sino con otros temas que en algún momento tal vez también podemos hablar en alguno de estos espacios para dar charlas. Entonces, ¿de qué trata este proyecto de investigación? Básicamente, la pregunta de investigación de este proyecto es cómo afecta el ruido en un gradiente urbano al canto de una especie de ave, en este caso, el gorrión de collar rufo. Que es, en parte, todos estos antecedentes que les estaba contando, y tratamos de resumirlo en una pregunta de investigación que sea testeada a través de una metodología para ver si es que existe un efecto o no, y saber cuál es ese efecto y en qué medida este efecto puede estar alterando el canto en esta especie. Dividimos este gradiente urbano en gradiente urbano, suburbano, rural y silvestre, justamente para comparar, ¿no? Les voy a mostrar un gráfico más adelante para que puedan entender esto. Esto simplemente como una cuestión de conocimiento general, esto es el canto a través de lo que nosotros llamamos sonograma, es decir, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros producimos un sonido, este sonido puede ser descifrado y puede ser configurado a través de unos programas y dibujado de esta manera, ¿no? Para poder brindarle un valor de en qué frecuencia canta o cuánto es que demora el canto, ya sea de la primera, de la segunda o toda la clasificación que nosotros le damos a los cantos. En este caso específico, este pajarito tiene 3 notas durante su primer canto, que nosotros le llamamos a esto introducción. Me van a disculpar, no tengo la vocalización en este momento por un tema logístico, pero simplemente ustedes pongan gorrión de collar rufo en internet, pongan canto y van a saber cómo canta, o si ustedes ya lo conocen, en buena hora. Y luego está el trino, que como ven acá, son notas muy repetidas, ¿no? Son notas muy pequeñitas, muy repetidas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿No? Ustedes se preguntarán, bonita la pregunta, bonita la hipótesis, bonito todo esto, pero ¿qué es lo que se hace? Nosotros lo que hicimos fue fuimos a grabar estos pajaritos, ¿no? En la ciudad de Arequipa, en este gradiente que les mencionaba, a través de estos equipos, que son equipos especializados. Este es Rafael Montés, es el tesista de este proyecto de investigación que les estoy comentando. Grabamos a lo largo de la ciudad de Arequipa en espacios, como les mencionaba, urbanizados y en espacios silvestres para comparar, ¿no? Para tener este contraste, los cantos de este pajarito, de Sonotrica capensis, del gorrión de collar. Luego, brevemente, para explicarles, una vez obtenidos los cantos, nosotros usamos algunos programas en la computadora, programas bioacústicos, para poder mostrar estos dibujos que les mostré al inicio, o perdón, hace unos momentos, para poder medir, es decir, para poder darle un valor y saber exactamente cuál es la variación del canto, producto del ruido, producto de la organización. Hicimos un muestreo en la ciudad de Arequipa, hicimos una grilla, es decir, dividimos a la ciudad en distintos sectores y obtuvimos grabaciones, fuimos al campo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y grabábamos los cantos, nos acercábamos, escuchábamos cantar a un pajarito de esta especie, como les menciono, íbamos y grabábamos el canto. Y así, por varias partes de la ciudad de Arequipa, obtuvimos casi más de 200 grabaciones. También obtuvimos, que es algo que va de la mano con la pregunta de investigación, obviamente, valores de ruido, ¿no? Y estos valores los muestro acá, y como se dan cuenta, existe una diferencia entre lo que son los valores de ruido en decibeles, entre las áreas silvestres, que es acá a la izquierda, ¿no? Y el valor de ruido en áreas urbanas. Y como ven, evidentemente hay una diferencia. Hay poco ruido en sitios silvestres, mucho ruido en zonas urbanas. Me van a odiar si es que
me sigo deteniendo en esta diapositiva, pero lo importante de esta diapositiva, de este grupo de figuras, es que vean que hay como un patrón, es decir, silvestres al lado izquierdo, urbanos al lado derecho. Y como ven, los valores son de menor a mayor. Y estos valores son los valores del canto. Específicamente, en el gráfico A, estamos hablando de esa parte introductoria, esas notas que les mostré. En el gráfico B, estamos hablando del trino, esas notas repetidas. Y en el gráfico C, estamos hablando del canto completo. Y si nos enfocamos en el canto completo, como les mencionaba, existe este gradiente. Es decir, en zonas silvestres, las frecuencias, el canto, ¿no?, es diferente a ambientes urbanos. ¿Qué estamos demostrando con esto? Que el ruido y los ambientes urbanos tienen un efecto directo y preocupante sobre el canto de esta especie. Y esto es en resumen lo que les acabo de mencionar, pero haciendo énfasis en una parte del canto, que es el trino. Ustedes me preguntarán, ¿y qué implicancia tiene de que yo encuentre diferencias en el canto? ¿No? Sabemos que posiblemente eso era algo que iba a suceder, que íbamos a encontrar diferencias en el canto, producto del ruido, pero les muestro este gráfico porque la implicancia que tiene este efecto o este comportamiento es porque el trino, esta última parte del canto de este pajarito, así como otros pajaritos que cantan al final casi, o que de todo el canto que ustedes escuchan tienen unos cantos diferentes, estos tipos de canto son los específicos para el reconocimiento de especies y para la atracción de parejas. Recuerden que les había mencionado de que el efecto del cambio del canto podía producir de que el ave no pueda comunicarse y no pueda conseguir pareja. Esta es una evidencia porque esta parte del canto, el trino, tiene connotación sexual, es decir, tiene que ver con la parte fundamental de cómo es que estas aves atraen a su pareja. Es como que si yo estuviese recitando un poema y solamente una parte del poema fuese la parte más importante con la que voy a conquistar a mi pareja. Esto, análogo que les explico, es el trino. Y el trino tiene este comportamiento que es bastante claro, producto del ruido y de la urbanización. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio demuestran de que hay un efecto en todas las variables que hemos estudiado, en las partes del canto. Estas variaciones nos permiten entender cuál es la relevancia de este efecto producto del ruido, pero por otro lado también nos permite discutir, y esto sí es muy técnico, y esto tal vez le puede interesar a algún arquitecto, si es que hay alguno que está dentro de los que están escuchando esta charla, y es que tiene que ver incluso con las estructuras verticales de concreto que existen en las ciudades. Está demostrado que, por ejemplo, algunas características del canto, y en realidad, en física, hablamos de cómo es que viaja el sonido. Y el sonido va a tener distintas características en función de los obstáculos que se encuentran en un determinado momento cuando se produce el ruido. En este caso, las urbanizaciones o los edificios de las urbanizaciones están cumpliendo este papel, están funcionando como barreras o como bloques para evitar o para facilitar la comunicación de los sonidos o de los cantos, diría yo, no solamente en aves, sino también en otros organismos como murciélagos o incluso insectos. Y esto es lo último que tendría que decir respecto a este pequeño estudio que desarrollamos en Arequipa. Y quisiera terminar con esta última parte que tiene que ver justamente con lo que mencionaba al inicio. Este espacio que me brindan, espero que haya atraído el interés de algunas personas que gustan de las aves, pero sí captó el interés de aquellas personas que no conocen de las aves, pero que saben que
lo que implica estar en la naturaleza o lo que implica cuidar las áreas verdes es importantísimo para la salud o incluso simplemente para el ornato de la ciudad, ya de por sí tiene una percepción positiva acerca de lo que es todo lo que estamos hablando. Y a esto también se le ha tratado de conducir de una manera de investigación, a través de lo que son encuestas o a través de lo que son estudios para conocer qué percepción nosotros tenemos de la naturaleza. Y en este caso específico les voy a hablar en 4 diapositivas, qué percepción tienen los limeños sobre las aves. Y lo que hicimos nosotros con la Municipalidad de Lima fue desarrollar encuestas aprovechando toda esta coyuntura, desarrollamos encuestas virtuales para saber qué piensan los limeños sobre las aves de su entorno, las aves urbanas básicamente. Hicimos alrededor de 30 preguntas para obtener el conocimiento acerca de las aves y analizamos esta encuesta en función de preguntas que son importantísimas para este tipo de estudios relacionadas con la edad, con el género, ¿no? Y el género acá es importantísimo, ¿por qué? Porque existen estudios que demuestran que las mujeres en una determinada edad, en una edad temprana, las niñas sobre todo, tienen mayor predisposición para comprender todos estos cuestionamientos o todos estos conocimientos sobre naturaleza o sobre conservación del medio ambiente, a diferencia de los niños, por una cuestión que se sigue estudiando. Y entonces, uno de los factores importantes dentro de esta encuesta es también diferenciar cuál es la percepción a través del género. A través de la educación, no necesariamente porque tienes un PhD significa que tengas un mejor conocimiento de algo en particular. Puedes tener un conocimiento bastante específico, pero cuestiones generales tal vez no las tengas. A diferencia de una persona que vive en el campo y que a través del conocimiento tradicional puede tener un conocimiento mucho más amplio. Y otros factores como por ejemplo el distrito, sabemos que en Lima por ejemplo existen distritos con áreas verdes que son mucho más grandes y otros que son mucho más pequeños y en otros que ni siquiera existen. Todo esto, ¿no?, nos permite conocer la percepción a través de estos atributos que le dan los limeños. Y los resultados de este pequeño estudio, que hemos obtenido alrededor de más o menos 550, 590 encuestas, por ejemplo, solo les voy a mostrar algunas cosas, es que la participación femenina fue mucho mayor que la de los hombres, ¿no? Acá podemos ver que el 63% de las encuestas fue respondida por mujeres, el nivel de educación fue nivel superior, los distritos que más participaron de esta encuesta fue Miraflores, ¿no? Acá hay unas cosas interesantes, y esta parte me gusta mucho, porque es lo que les mencionaba al inicio con esta imagen final que les mostré del gallinazo de cabeza negra, y a la pregunta, o frente a la pregunta de qué pajaritos les gusta más, porque nosotros les mostramos 10 especies de pajaritos que no eran necesariamente importante que sepan los nombres, pero sí puedan dar una percepción. Y la ciudadanía respondió que estos 2 pajaritos que ven en la imagen, este picaflor y este turtupilín como nombre local, son los más apreciados por los limeños. ¿Por qué? Porque los representan o representan su gracia a través del color o a través de su forma. Es interesante. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta era, ¿y cuáles son las que no consideran agradables visualmente o las que tal vez tienen una percepción negativa? Y son estas, a la paloma y el gallinazo de cabeza negra. La paloma, sí, entendemos, estoy de acuerdo, creo que mucha gente está de acuerdo, pero al pobre gallinazo también lo han considerado negativamente, y la respuesta también es porque no le gustan los colores y no le gustan sus formas. Esto trae consigo una reflexión acerca de lo que son las percepciones que nosotros podemos tener de nuestro entorno y hasta filosófico, porque a veces apreciamos las cosas como positivas, o calificamos, perdón, las cosas como positivas en función de una apreciación o de una configuración a través de colores, a través de formas que no necesariamente explican el papel positivo o negativo de la especie o en general del objeto que cuestionamos. Y por último, que tiene relevancia con lo que hace la Municipalidad de Miraflores, es
¿qué autoridad usted considera responsable de proteger y cuidar las aves? Y todos respondieron, o buen porcentaje respondió, que son las municipalidades. Interesante, ¿no? Bueno, con esto acabo, termino esta pequeña charla, solo para agradecer a la Universidad Nacional de San Agustín, quien ha brindado estos fondos para realizar esta investigación de lo que es el tema de bioacústica y el ruido, y al Museo de Historia Natural por toda la logística y el apoyo de todos los investigadores que existen ahí. Especialmente a Rafael Montes, a Alberto Morales y a Marcelo Araya. Muchas gracias. Si alguno, no sé si estoy bien con el tiempo, pero si alguno tiene o quiere hacerme alguna consulta particular, me puede escribir este correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ha sido una ponencia súper interesante. Bueno, agradecer también a las personas que nos han acompañado en este live. Hay varias preguntas que esperamos puedas responder. Nos pregunta inicialmente, bueno, hace un comentario, uno de nuestros seguidores dice, curiosamente muchos observadores de aves también tienen gatos, cuando hablaste del tema de la presencia de gatos en el área urbana. Y bueno, ¿qué comentario puedes tener sobre ello? Sí, efectivamente. O sea, como mencionaba, no se trata de tener una posición como estamos acostumbrados actualmente ahora, ¿no? Excesivos o drásticos o fundamentalistas, ¿no? La idea es tratar de llegar a un equilibrio. Existen propuestas para el manejo de los gatos o para el manejo de este tipo de especies a través de los veterinarios saben mucho más. En Estados Unidos, por ejemplo, se están usando el tema de los collares con colores para poder ser más llamativos frente a las aves. Entonces, de esta manera, un gato sale y con todos estos collares que tiene, el ave automáticamente se da cuenta y sale huyendo. El tema de, por ejemplo, las castraciones, el tema tiene que ver mucho también con el cuidado que le da cada propietario. Entonces, hay mucho que debatir sobre este tema. Yo no me animaría a dar una receta, porque justamente se trata de escuchar todo este tipo de comentarios para poder llegar a un consenso. Pero es un tema bastante interesante. Existen no solamente el tema de los gatos, incluso existen fotógrafos que se exceden con el uso del playback, ¿no? Ponerle un canto a un pajarito para obtener una buena foto, también es un tipo de amenaza a las poblaciones. El tema de los perros también es algo que no se sabe, ¿no? Hay publicaciones en Argentina y en Ecuador que mencionan que los perros son también uno de los principales causantes de daño para la fauna silvestre. En Arequipa, por ejemplo, nosotros conocemos de perros que están persiguiendo a vicuñas. Entonces, sí, hay un tema ahí, y es un tema que me encantaría que en algún momento se pueda debatir. Es un tema bastante interesante. Muchas gracias, Víctor. De repente el espacio del Facebook Ambiente Miraflores puede ser el adecuado para que podamos hacer estas iniciativas y conversar sobre estos temas de la Claro presencia que de sí. gatos en el área urbana. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. Nos dicen, ¿cómo se mediría el estrés causado por la contaminación acústica en las aves? Nos pregunta Igor Iván Lazo Paredes. Es una bonita pregunta y también relativamente fácil de contestar. Una buena medida a través de esto, de esta pregunta de investigación, es el nivel hormonal. Y específicamente existe una hormona que es la melatonina, que está relacionada justamente con los parámetros de estrés, ¿no? Obviamente, parámetros elevados implican más estrés. Entonces, estudios como este estudio que les mostré, a través de un gradiente urbano, midiendo hormonas, podría ser interesante. ¿Y cómo medimos estas hormonas? A través de la sangre. El análisis de esto sí tendría que discutirse, y sí, es un proyecto que saldría fácilmente dependiendo también del presupuesto que se pueda tener para realizarlo, ¿no? Por el tema del laboratorio. Entonces, básicamente sería extraer sangre que no solamente nos permitiría obtener datos de la hormona del estrés, sino también plantear otras preguntas de investigación como endoparásitos, ¿no? Para saber exactamente cuestiones de malaria o cuestiones relacionadas con lo que es la salud también de las aves en espacios urbanos. Eso también es una buena pregunta que puede seguir el mismo diseño de muestreo que les expliqué con el proyectito de bioacústica. De acuerdo.
Por aquí también tenemos otra pregunta. Bueno, dos personas hicieron la misma pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre suburbano y rural? Es una bonita pregunta. Existen muchos autores. Antes de poder plantear un proyecto de investigación, es necesario para la parte metodológica establecer bien el diseño de muestreo. Y en ese sentido, las urbanizaciones tienen muchos autores que definen los ambientes urbanos. Hay autores que hablan de 3, hay autores que hablan de 5, etc. Y hay autores que, por ejemplo, las clasifican por el porcentaje de cemento, es decir, de edificación, el porcentaje de cobertura ¿no? de un espacio verde, de un árbol, lo que sea. Y respondiendo a la pregunta específicamente, para este estudio lo que nosotros hicimos fue seguir a un autor, que si alguien está interesado, si quien ha hecho la pregunta, me puede escribir al correo, yo le puedo mandar el artículo para que pueda usar la referencia bibliográfica de este autor, que es Mars Louf, que es un libro, un compendio sobre lo que son los estudios de aves urbanas, y ellos definen estas 4 categorías. Y lo definen en función del porcentaje de construcción en este gradiente urbano, ¿no? Digamos, del 70 al 100% de construcción es un ambiente urbano, el suburbano sería, ¿no? El que viene debajo, que sería de un 70 a un 50%, y en ese orden, ¿no? Hasta llegar a rural y silvestre. Aclarada la duda, entonces. Cristina Chapilliquey bueno, hace un comentario positivo, dice, excelente ponencia. ¿Se ha evaluado si la contaminación lumínica o el ruido puede afectar la puesta o eclosión de aves? Sí, claro que sí. El tema de contaminación lumínica tiene que ver mucho con los estudios actuales que se están haciendo con aves migratorias. El impacto es terrible. El impacto es terrible, ¿por qué? Porque muchas aves están siendo afectadas por la contaminación lumínica, se desvían de sus rutas de migración, cada vez es el efecto mucho mayor, cada vez los estudios están apuntando de que este es un problema serio. Y en relación a los huevos, podríamos relacionarlo con el éxito reproductivo en aves que están siendo afectadas por contaminación lumínica, como les explicaba. En Europa existen algunos estudios en los que se han sometido a las aves a condiciones artificiales de estrés. Bueno, allá se pueden hacer otras cosas por el tema ético también, que hay comités científicos que permiten esto. Y entonces, sometiéndolas a este estrés, se han dado cuenta de que algunas aves viven menos cuando se les administra una cantidad determinada de luz, incluso el tipo de color, que es también importante, el tipo de color de la luz. Y por consiguiente, entonces, el tiempo de vida es más reducido. En otros experimentos lo que se ha hecho es medir la cantidad de tamaño de nidada de las aves y también se ha determinado que existe un efecto en áreas urbanas relacionadas con enormes impactos de contaminación lumínica, contaminación de ruido, contaminación acústica, ¿no? Entonces, sí, hay un impacto. Alguna literatura que puede ayudar también a la pregunta, está relacionado con algunos estudios en Brasil, que también han medido algo de eso. Pero sí, está demostrado también que hay implicancias en el tema de tamaños de nidadas, o sea, tamaños de huevos, o perdón, cantidad de huevos. De acuerdo. Nos comentan por aquí, bueno, nos está acompañando también Blanquita Romero entre los seguidores de las redes de Ambiente Miraflores y nos comenta de que va a plantear que se puedan colocar en los parques más lantanas y otras flores que atraigan aves. ¿Qué flores son las que tú recomendarías, Víctor, para poder atraer aves? Excelente pregunta, y debo demostrar mi ignorancia en el conocimiento de algunas cosas. Lo que pasa es que muchas de las especies en Lima o en ambientes urbanos son especies introducidas. Entonces eso es un gran problema, ¿no? Y ese es un punto de inicio para poder plantear y responder esta pregunta. ¿De qué estamos hablando? De por ejemplo, de conocer que el comportamiento, la visita de un picaflor ocurre en flores introducidas, o recuperar esa flora nativa que existía en Lima, y eso es un trabajo de los botánicos o los ingenieros forestales, para poder entender esta dinámica o esta, digamos, composición, ¿no?, de flora que ocurre en ciudades, y no solamente ocurre en Lima, ocurre en todo lado. Así que
Es una buena pregunta. Yo no me animaría a decir qué especies, ¿por qué? Porque por otro lado también cada especie de ave tiene características o requerimientos específicos, ¿no? Así que sí, es una pregunta amplia de responder. De acuerdo, de acuerdo. Eso puede ser motivo para otra ponencia que nos puedas acompañar, Ya sería Víctor. bonito que se invite a algún botánico que hable acerca de la fauna, perdón, de la flora de Lima, para poder conocer cuánto de lo que tenemos en Lima respecto a la flora es nativa o cuánto es introducido, ¿no? Los programas de reforestación o forestación, diría yo, de municipalidades o incluso del propio gobierno, en los últimos años ha cambiado a bien, positivamente. Pero antes, lo que se hacía era meter especies introducidas. Y entonces Mm. cualquiera se da cuenta de que eso no está del todo bien. Así que el conocimiento, como les digo, antes de tomar decisiones, tiene que anclarse o tiene que ampararse en el conocimiento académico, que dicho sea de paso también es un jalón de orejas para nosotros, por no publicar más de estos estudios, y también, diría yo, el agradecimiento a ustedes por permitir que este tipo de espacios sea de este tipo de características, ¿no? Más abiertas, que no sean, digamos, espacios reducidos de investigadores o de gente que solamente hable de cuestiones técnicas, ¿no? Sino, así como las preguntas que me están haciendo, es justamente lo que se necesita para poder eh, llegar a las personas a través de estas pequeñas informaciones o pequeños conocimientos. Yo creo que eso es lo que va a generar el cambio. Así es, coincidimos con tu posición. Tenemos unas dos últimas preguntas. Nos dicen, bueno, nos comenta, dice, deben sensibilizarse las personas sobre la importancia de y función del gallinazo. Esta vez es carroñera y no deben juzgarla por su aspecto físico. ¿Qué comentario podrías hacernos sobre esto? Bueno, sí, el gallinazo este, es muy mal visto por muchas personas de manera equivocada. A ver, yo respondería esta pregunta con tal vez recordando muchos de los comentarios que siempre tenemos con buenos amigos, como Priscila, por ejemplo, o como Omar, cuando les hago la pregunta de eh, qué ave ustedes podrían considerar como ave emblemática de Lima, ¿no? Para una persona que conoce la importancia del ave, esto podría ser interesante escucharlo, pero tal vez podría ser más interesante escucharlo de las personas que no tienen mucho conocimiento y entonces poder entender justamente a través de este estudio de percepción, saber cómo es que la gente percibe la importancia de un ave en relación solamente a su color cuando no estamos entendiendo, como dice la pregunta, o como me hacían la pregunta, este proceso de sensibilización. Necesitamos desarrollar un proceso de sensibilización. Algunas municipalidades lo están haciendo, la Municipalidad de Lima lo está haciendo, ustedes lo están haciendo, y entonces vamos a poder cambiar ese chip y esa percepción y poder entre todos decidir, por ejemplo, si en algún momento se decide o se hace la pregunta y se debate y se lleva a una encuesta de qué ave, como existen muchas ciudades, en Costa Rica, por ejemplo, existen ciudades porque está todo el tema de ecoturismo ahí, aves emblemáticas de cada ciudad, o en otros países en Estados Unidos igual, entonces es una forma también de atraer, ¿no? A los niños o atraer más proyectos de sensibilización si vamos identificando esas cositas que permiten captar la atención de las personas. Respecto a estas percepciones negativas o positivas, la única manera va a ser eh, incrementar el conocimiento a través de no solamente este tipo de charlas que tal vez puedo haberme excedido de algunas cuestiones técnicas y pido disculpas por eso, sino de charlas de ustedes que pueden traducir o pueden interpretar lo que se ha dicho en esta charla y llevarlo a otro tipo de público que puede tener una apertura mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que en esa cadena somos varios responsables, somos varios personajes involucrados, que al final el beneficio es la fauna urbana, ¿no? Lo que nos rodea. Pero tiene que haber ese proceso, ¿no? De lo que es el conocimiento, ese conocimiento condensarlo con palabras fáciles, con medios de difusión más abiertos, menos
digamos, académicos, para que los niños o para que cualquier otra persona sepa que ese pajarito es importante. ¿Por qué? Porque cumple un papel de polinización. Que ese gallinazo que es feo y todo lo que tú quieras es una de las aves más importantes de la ciudad de Lima. Y la única forma es concientizar. La educación ambiental es súper importante, por eso desde la Municipalidad de Miraflores, pues venimos realizando estas actividades y esta ponencia se va a quedar publicada en el Facebook por si les ha interesado a las personas que están por aquí y ven necesario compartirlo en sus redes, pues pueden hacerlo. Víctor, para cerrar ya la ponencia, pues tenemos una última pregunta de Efren Hernández. Dice, ¿se ha cuantificado la proporción de aves urbanas con cantos agudos y graves en Perú o conoces algún estudio de este tipo? Y bueno, y al final pone un comentario, dice, enhorabuena por la plática. Muchísimas gracias por la pregunta. Es justamente el motivo por el que nosotros, desde el Museo de Arequipa, del Museo de Historia Natural, estamos tratando de hacer estas cosas. No se tiene conocimiento en el Perú acerca de estas preguntas de investigación, sobre todo en aves urbanas. En otros ámbitos, por ejemplo, diría yo, taxonómicos, sistemáticos, sí, hay mucho conocimiento, sobre todo en la parte selva, en la parte de Amazonía, pero en ambientes urbanos no. Así que ese es el motivo principal por el que, digamos, estoy acá hablándoles de esto, de pajaritos y sus cantos. ¿Por qué? Porque, como les he hablado, no solamente tiene una implicancia de conocimiento, sino también tiene implicancias a todo lo que es el bienestar de la salud humana, el tema de bioindicadores, el tema de lo que son los estudios de impacto ambiental, la legislación ambiental, etc. Sí, no hay conocimiento, no se tiene información en ambientes urbanos. Existen un par de tesis que se han hecho sobre el tema, pero como artículos científicos publicados no. De acuerdo, pues entonces la investigación está en proceso en este momento, es lo que entiendo. Sí, y esto trae a colación el hecho de invitar a cualquier persona interesada en el tema, porque lo que se necesita es eso, ¿no? Que muchas más personas generen información. Desde el programa de aves urbanas de Perú, del PAU, tratamos de reducir esas distancias. Así que existe una página web, un fanpage en Facebook. Anímense a seguirlo. Allí también se hacen charlas. La Municipalidad de Miraflores, como ustedes saben, también realiza este tipo de cosas. Y es a través de estos canales que nosotros podemos generar este impacto en mejorar el conocimiento no solamente de las aves, ¿no? Sino tantos otros organismos de los cuales no se tiene mucho conocimiento. Hay gente que viene trabajando, pero es necesario tener esta plataforma y vuelvo a agradecer otra vez esta oportunidad para poder hablarles de esto. Bueno, Víctor, esto ya vamos a comenzar, vamos a cerrar esta charla agradeciéndote por la ponencia, por esta explicación con un lenguaje muy digerible para nosotros, los que no somos expertos en el tema, que no manejamos el lenguaje científico, atractivo para las personas. Y bueno, recordarles a todos que si tienen alguna duda adicional que quisieran resolver o algo más que ahondar, podrían contactarlo a Víctor a través de su Gmail, nos lo dejó por acá, victor.gamarrat@gmail.com, o seguir a las redes del Pau o de Corvidi, Pau Perú o Corvidi, que también pueden hacer sus consultas y resolver sus dudas. Bueno, Víctor, te voy a dar el pase para un mensaje final, algo que quisieras comentarnos de último momento para poder cerrar esta charla. Bueno, en resumen, mil gracias. Eh, ha sido ha sido un tiempo muy bien invertido. Yo no me encuentro en un sitio tan fácil de poder comunicarme, así que ha sido un reto y estoy contento porque todo ha salido bien, no he tenido problemas de comunicación, el internet ha funcionado bien, así que les agradezco muchísimo la atención y las preguntas y sobre todo el interés, porque eso es lo que necesitamos, pero tenemos que dar un pasito más, que es el hecho de poder hacer algo, ¿no? De accionar, sobre todo la gente que gusta de estas aves o de estos animales y también las personas implicadas en todo lo que tiene que ver con la gestión de ambientes urbanos, ya sea en municipalidades o lo que sea en instituciones públicas. Eh, eh,
Y este tipo de espacios, como lo he repetido tantas veces, deberían de repetirse y deberían de copiarse de muchas otras instituciones, sobre todo municipalidades, porque esto es lo que se necesita, ¿no? Cuando se quieren, por ejemplo, podar árboles, cuando se quieren plantar árboles, cuando se quieren erradicar ratas o cuando se quieren hacer cuestiones con gatos, no se toma en cuenta a veces el conocimiento de gente que sabe algo. Y sobre todo, por otro lado, también no se tiene en cuenta el conocimiento de la propia gente. Así que estos espacios son los mejores en este tipo de circunstancias que estamos pasando. Están resultando bastante útiles para este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias a la Municipalidad de Miraflores y esperamos vernos en otra ocasión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a quienes hicieron posible esta reunión con Víctor Gamarra, Aves Urbanas del Perú, el Pau Arequipa, el COAP en Miraflores, COAP Lima, Naturaliza Miraflores, a la Municipalidad de Miraflores, por supuesto, y a todas las personas que nos han seguido en este live. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una buena noche y síganos en las redes de Ambiente Miraflores. Que tengan buenas noches. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto, pronto. Víctor. Muchas gracias. Hasta luego.